Ya, ahí está grabando. Bueno, hoy tenemos la segunda ayudantía sobre gestión informática 2. Eh, Hoy vamos a trabajar y vamos a conocer un poco más sobre lo que es los gráficos y los parámetros fundamentales de visualización en Power BI. Nosotros en la ayudantía anterior vimos lo que es un indicador y definimos un indicador de desempeño que también está conocido como un KPI, los cuales son medio instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto se están logrando los objetivos estratégicos de una organización. Y ejemplo de ello, nosotros tenemos lo que es las ventas por departamento, ventas por país, productividad por trabajador, tiempo medio de espera por pedido, entre otros. El indicador nos va a permitir a nosotros poder medir el desempeño que tiene cualquier estrategia que nosotros queramos evaluar. Un rendimiento en ventas, un rendimiento puede ser académico también, al conocer las notas de un curso. También podemos generar incluso un indicador de nuestro nivel de actividad física, ¿ya? Teniendo los datos adecuados, nosotros podemos generar un indicador que nos permita a nosotros poder establecer si estamos generando la suficiente actividad física semanal, diario, mensual, etcétera. También vimos el cómo se puede generar o cómo se debe generar un buen indicador y definimos 4 pasos. A modo de resumen, el primer paso es identificar la intención de la medición y lo que se quiere medir. En el segundo paso es revisar las alternativas de medición, es decir, si tengo que analizar mi base de datos y ver si tengo los datos en unidades, son ingresos monetarios, es un promedio de los datos, son datos individuales o generalizados. Si son datos individuales, es decir, que tengo una alta granularidad de los datos. Es decir, que tengo, por ejemplo, en las ventas de una empresa, tengo la segmentación de cuánto se vende por cada producto. Y si es generalizado, no me dan ese detalle de información, sino que tengo solamente el registro total de ventas de un departamento. Es decir, en el departamento de electrónica, tengo las ventas generales por 200 millones de pesos mensuales. Caso contrario, el dato individual me va a entregar a mí un detalle de cada producto de ese departamento. Es decir, si estamos hablando del departamento de electrónica, me va a entregar la información de que estoy teniendo ganancias en 4 millones de pesos por el producto, por un audífono, 3 millones más por un computador marca HP, 5 millones más en ventas por el producto de iPhone, etc. En el tercer paso, seleccionar las medidas correctas para cada objetivo estratégico, es decir, que tengo que establecer, después de mi análisis a la base de datos, si yo tengo los datos adecuados para medir el indicador que yo quiero generar. Es decir, si yo tengo, si yo quiero medir ventas, si yo, claro, tengo en mi base de datos atributos atribuibles a las ventas, que me entreguen a mí ese valor, que me permita a mí poder generar un indicador de ventas. Eh, y el ejemplo que vimos la semana anterior era poder medir la productividad de un trabajador. Si a mí me están generando solamente un registro de ventas por cada producto, se me va a hacer muy complejo poder definir la productividad del trabajador porque no se relaciona a que yo venda más y sea más productivo. En general, en la empresa se lleva un control de productividad de acuerdo, en el retail, por ejemplo, de acuerdo a cuánto cliente yo pasé por minuto o a cuántos productos yo pasé por minuto, es decir, cuánto tiempo yo de conexión estoy trabajando efectivamente, cuál es mi nivel de eficiencia. Entonces yo por eso tengo que establecer bien cuál es el indicador y cuáles son los datos que tengo para generar ese indicador. Y el cuarto paso es poder definir los indicadores de gestión compuestos. Es decir, que a través de 2 o más atributos yo puedo generar un indicador. En una misma base de datos yo puedo tener los registros de ventas, como en el caso de la base de datos Supertienda, en los cuales a mí me entregan las ventas de un producto, en qué país se realizó la venta y, por ejemplo, de qué categoría corresponde el producto en el de la venta. Entonces yo puedo definir un indicador que me permita visualizar el nivel de ventas por producto, por categoría y por país.
esos tres atributos yo los uno en un indicador y genero un indicador compuesto. Este indicador compuesto me va a generar mayor información de análisis y me va a entregar a mí una mejor visualización en el panel de Power BI, que me va a entregar información de acuerdo a la información que me va a permitir tomar una decisión de acuerdo a la información que yo estoy viendo, porque me va a permitir visualizar el nivel de venta en cada categoría por país y yo puedo definir con esa información si me conviene seguir vendiendo ese producto en ese país o en esa sucursal o mantener venta en esa categoría o enfocarme en enviar todos esos productos que en ese país no se venden, definirlo y enviarlo a otro país, que quizás sí me está generando mayores niveles de venta. También hicimos la introducción a Microsoft Power BI y definimos que Power BI nos va a permitir poder unir diferentes bases de datos, analizarlos a través de los indicadores, que son indicadores bastante gráficos y nosotros esa es la misión que tenemos, poder representar estos indicadores y que nos va a permitir un análisis de una forma más fácil eh, debido a la gran versatilidad que nosotros le podemos dar a la generación de nuestros gráficos. También definimos que Power BI a nosotros nos permite poder transmitir nuestro panel de visualizaciones solamente enviando el archivo Power BI y el Excel de los datos o el archivo de SQL. La gran deficiencia de esto, de Power BI, y al enviar la información de esta forma, es que la base de datos no se actualiza. Si yo tengo un nuevo registro, por ejemplo, en mi computador, a las 4:30, y yo le envío los registros actuales, a la base de datos hasta las 4:30, con la visualización actualizada a las 4:30, se la envío al compañero A, y él lo revisa en su computador, va a ver efectivamente la información. Pero si yo en mi computador ingresé un registro a las 4:35, actualizo manualmente el Power BI, que se actualice la base de datos y me calcule también los indicadores con ese nuevo registro, mi compañero no lo va a poder visualizar, no se le va a actualizar esa información. Entonces, que están haciendo envíos constantes de los archivos, del archivo de Power BI y del archivo de la base de datos. Esa es la gran deficiencia. También vimos lo que era la teoría del color para representar indicadores. Ahí definimos cómo poder combinar colores que nos permitan a nosotros darle énfasis a la información que nosotros queremos resaltar. Vimos la técnica de monocromática, en la cual había que definir un color y trabajar en la generación de la visualización en Power BI, utilizando solamente un color con diversos matices, es decir, podríamos seleccionar el verde, el verde oscuro para la información más importante y definir matices que se vayan acercando al blanco dentro del mismo verde que nos entreguen información secundaria. Entonces nosotros le damos énfasis a la información que consideramos más importante para el análisis bueno, y no solamente para darle énfasis a la información, sino que para diferenciarla. La gran desventaja de esto era que al ser un panel monocromático, y si nosotros tenemos muchos datos, muchos datos dentro de un indicador, por ejemplo en un gráfico circular, al tener muchos colores de distintos matices, nosotros vamos a tener un color verde clarito, el otro verde va a ser también un verde clarito, pero un poquito más con blanco. Entonces, al tener mucha información, muchos datos en ese indicador, se nos va a dificultar poder diferenciar la información porque vamos a ver todo el gráfico de color verde. Lo vamos a ver más como un degradado. Entonces no vamos a poder definir, no vamos a poder apreciar fácilmente el límite dentro de ese anillo, de ese gráfico circular. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la inserción de gráficos. Yo les comenté la semana anterior que nosotros tenemos en Power BI 3 herramientas fundamentales, que es la visualización, los filtros y la sección donde nos muestra los atributos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. En visualizaciones, nosotros vamos a encontrar todo el material gráfico que nosotros podemos ingresar en nuestro panel, en donde se encuentran los gráficos de barra, los gráficos circulares, los gráficos de dispersión, las tendencias, entre otros. También el gráfico, el mapa que nos permite a nosotros ver a qué zona geográfica corresponde la información,
siempre y cuando en nuestra base de datos nosotros tengamos un atributo que corresponda a un país, o a una ciudad, o a una región. Dentro de lo más importante que nosotros tenemos dentro de este panel de visualizaciones, solo gráfico en general, es el segmentador de datos, que a nosotros nos va a permitir poder eh, seleccionar filtros, que nos va a permitir a nosotros poder seleccionar la información que nosotros queremos ver. Eh, y como por ejemplo, nosotros si tenemos atributos de países y tenemos toda la información de cada venta, y cada venta se hace en un país distinto, nosotros agregamos ese segmentador acá, como en ese icono, y nosotros vamos a poder generar que nuestra visualización se vaya moviendo de acuerdo al país que nosotros seleccionamos. La vez anterior nosotros queríamos analizar la situación de México, entonces seleccionábamos solamente México y nos mostraba toda la información de ese país. Si queríamos combinar la información y queríamos ver los datos de México y de Chile, seleccionábamos México y Chile y nos mostraba toda la información de ventas de acuerdo a México y Chile. Entonces, la ventaja del segmentador de datos es que nosotros nos permite poder ir analizando atributo por atributo o registro por registro de un atributo la información más importante. Porque nos pueden decir, genera un indicador que nos permita visualizar y comparar la situación de ventas por cada país o por cada categoría. Entonces nosotros para eso aplicamos el segmentador de datos, para poder analizar, dependiendo de los requisitos que nos planteen en la generación del indicador, eh, registro por registro de acuerdo al dato que nosotros estamos segmentando, que en este caso era país. También tenemos un nuevo material gráfico que no trabajamos la semana anterior, que es la tarjeta. Como se muestra ahí en la descripción, la tarjeta nos va a permitir a nosotros poder visualizar únicamente el valor de un indicador que se quiere calcular. En general, se utiliza la tarjeta para poder mostrar el total de registro en la base de datos por recuento del ID del pedido en lo general. O sea, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una base de datos, se hace un registro y se le asigna un ID a ese registro. Y aparte, podemos tener ese atributo que se llame, por ejemplo, ID índice, que nos va a nosotros contar la cantidad de filas que tenemos en nuestra base de datos. Y también podemos tener el ID de la boleta o el código de la boleta a nosotros al hacer el registro. Entonces, si nosotros en una boleta compramos muchos productos, por ejemplo 3, el ID de la boleta va a ser el mismo, pero por cada producto se va a generar un nuevo registro. Entonces vamos a tener en el ID de índice, a ver si lo voy a mostrar acá. Ya. Acá, por ejemplo, en la base de datos de Supertienda, nosotros tenemos el ID de la fila. El ID de la fila nos está contando la cantidad de registro que nosotros tenemos en nuestra base de datos y va aumentando registro por registro. En el ID del pedido, que se entiende como el ID de la boleta, si ustedes se fijan, tenemos MX 2012 155.047 repetido 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Y por qué se repite 5 veces? Porque nosotros estamos haciendo una adquisición o se está generando una venta de varios productos por una misma boleta. Entonces nosotros para el ID del pedido, MX 2012 155.047, estamos vendiendo, por ejemplo, el producto con ID 1. En esta misma boleta también estamos generando la venta del producto ID 3. Acá el ID 7, acá el ID 4, y así. Entonces, como nosotros no podemos generar en un solo registro, en nuestra base de datos, más de un producto, se va agregando la información segmentada, o sea, uno por uno. Entonces, la tarjeta a nosotros nos va a poder permitir visualizar el valor del indicador y nosotros lo vamos a poder definir que nos muestre el total de registro en la base de datos por el recuento del ID del pedido, que más adelante les vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué va a hacer este indicador? Que nosotros lo vamos a mostrar en la tarjeta. Nos va a mostrar
el total de registros en nuestra base de datos, contando cuántos registros por ID yo tengo. O sea, si se repite el ID, no importa, los va a contar como separados. O sea, va a contar el ID 1, ID 2, 3, 4, 5. Si el ID 5 se repite 10 veces, los va a contar como 10 veces más. O sea, los va a sumar, va a decir 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. Y ya, vamos a ver primero la tarjeta mejor. Visualización. Bien, este es el archivo que nosotros empezamos a trabajar la semana anterior. Aquí le cambié el color, utilicé la técnica de colores monocromáticos porque son pocos registros, entonces se permite generar una visualización distintiva entre un atributo y otro. Acá, donde dice total de registro, estoy utilizando una tarjeta. ¿Ven? Si yo selecciono este panel, esta visualización, en visualizaciones me marca qué archivo es, o sea, qué material gráfico estoy utilizando. Y me marca automáticamente como tarjeta. Y pasa con todo. Si yo selecciono este gráfico de barra, me va a seleccionar y me va a mostrar qué tipo de gráfico estoy utilizando, que es el gráfico de barra apilada. Lo mismo con todos los gráficos. También con los filtros. Me va a permitir a mí saber qué estoy utilizando. Bien, yo acá en la tarjeta estoy utilizando un recuento de los ID del pedido, que acá se ven campos. Acá. Si yo expando, me muestra lo que yo puedo hacer con esos ID. Si yo quiero mostrar el primer ID que yo tengo como registro en mi base de datos, si yo quiero mostrar el último ID, o si quiero hacer recuento, que puede ser recuento distintivo o recuento único. De ahí en un ratito más se los voy a explicar. Entonces, si yo quiero mostrar el total de registros, yo no puedo usar un atributo que me haga un cálculo matemático. Por ejemplo, yo no puedo usar la ganancia, porque me va a mostrar el valor mínimo de ganancia o el valor máximo de ganancia, o me va a sumar los valores de la ganancia y me va a mostrar la ganancia total, como se muestra acá. Aquí yo estoy mostrando el total de ganancia en unidades monetarias, porque aquí estoy usando la suma de ganancia. Acá en campo siempre vais cambiando, ustedes van a arrastrar hacia acá. Entonces, si yo quiero agregar el total de registro, ¿cómo lo voy a hacer? Yo voy a seleccionar tarjeta, selecciono tarjeta, y me dice selecciona rastro campos para rellenar este objeto visual. Entonces, como yo quiero hacer un total de registro que me muestre cuántos registros efectivamente yo tengo en mi base de datos, yo voy a generar que me contabilice los registros en el ID del pedido, que es lo general. Si ustedes se fijan, me está mostrando un ID, porque acá en campos me está diciendo que me va a mostrar la primera fecha, o sea, el registro. Si yo expando, voy a seleccionar un recuento y me muestra la cantidad de registros que yo tengo en mi base de datos. Entonces, aquí entra a funcionar lo que es el recuento distintivo y el recuento único. Acá. En los parámetros en gráficos, nosotros tenemos un recuento y un recuento distintivo. En el recuento solito, se aplica en lo general para los atributos de ID. Y este cuenta cuántos registros totales se tienen en la base de datos por cada atributo seleccionado. Que en este caso, en el gráfico que están viendo acá, que es, estoy haciendo un recuento de cuántos ingresos yo tengo por país. Cuántos registros de venta yo estoy teniendo por país. ¿Ya? O sea, cuántos registros de la base de datos. Yo estoy contando cuántos registros en el área de material de oficina estoy teniendo en México, cuántos registros por ventas en mobiliario yo tengo en México y cuántos tengo en tecnología. Acá me está contabilizando todos los registros, todos los registros. Si yo estoy generando una repetición en la boleta, me lo está contando igual. O sea, la diferencia con el recuento distintivo es que en el recuento normal, o sea, el completo,
me está contando todos los atributos, todos los registros que yo tengo en la base de datos. Si se repite mi ID del pedido, 2 veces me va a contar este recuento como 2 veces, o sea, 2 números. Independiente que yo tenga, a ver, si yo tengo en México solamente una venta, o sea, yo vendí en una pura boleta, una pura vez vendí, pero en esa misma boleta yo vendí 5 productos, el recuento de ID por pedido me va a decir que yo en México hice 5 ventas, ¿ya? Independiente que hayas vendido solamente una vez a un mismo cliente y que en esa boleta yo le vendí 5 productos, me va a mostrar esos cinco productos como 5 ventas distintas. ¿Y qué pasa con el recuento distintivo de ID pedido? El recuento distintivo de ID pedido me va a contar cuántos registros con ID del pedido son diferentes. Acá sí me va a hacer una diferenciación en que me va a contar como las boletas efectivas de venta, ¿ya? No me va a considerar los distintos productos por boleta. Esto me va a contar a mí cuántas transacciones, en cuántas boletas yo imprimí en mis ventas, ¿ya? Eh, y esto me va a permitir a mí poder ver efectivamente, por ejemplo, si yo quiero ver cuántas boletas emití, aplico un recuento distintivo y aquí ustedes ven en el gráfico la diferencia. Con el recuento de ID pedido, yo tenía en México 1.492 registros para material de oficina. En cambio, con el recuento distintivo, tengo 956 registros distintos, es decir, boletas distintas en México, en material de oficina. ¿Ya? No sé si se entiende o quizá lo estoy complicando un poco. Quedo abierto a que me digan algo si algo no les queda claro para repetirlo o tratar de explicarlo de otra forma porque no sé si me están entendiendo. Sí, todo claro. Están escribiendo en el grupo del curso para revisar qué están diciendo. Ah, sí, sí, llegaba la clase. Ya. Entonces, eh, voy a ir al Power BI. Ya, acá. Yo generé este registro, esta tarjeta, ¿cierto? Y le apliqué un recuento de ID del pedido. Me está diciendo entonces que yo en mi base de datos tengo 10.288 filas hacia abajo. O sea, tengo 10.288 registros en mi base de datos. O sea, independiente de cuántas boletas yo emití. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo le aplico el recuento distintivo a este atributo? Si yo le aplico el recuento distintivo, me va a mostrar a mí el registro de boletas distintas que yo tengo. O sea, cuántas ventas diferentes tengo. Podemos interpretarlo también cuántos clientes distintos me fueron a comprar a mí, en el sentido de que cada cliente emitió una boleta. Porque puede ser que tenga 2 clientes que emitieron o sea, 2 boletas distintas, pero en distintos periodos de tiempo. Entonces, esto no refleja 100% que sean 5.136 clientes distintos. Pero la idea es que son 5.136 registros diferentes, ¿ya? Eh, Me está ignorando la cantidad de productos que yo estoy generando por cada boleta. Solamente me está contando una boleta, independiente que tenga 10 registros, me está contando otra boleta que puede tener un solo registro, y después me va a contar otra boleta que tiene 30 registros, y recién me está contando tres datos, independiente de cuántos productos distintos yo tenga en esa boleta. Independiente que yo tenga ese ID del pedido repetido 200 veces, me lo va a contar solamente como uno. Y no solamente va a funcionar con el ID del pedido, yo lo puedo cambiar y puedo elegir otro ID. Por ejemplo, cuántos clientes distintos tengo. Si selecciono el ID del pedido, o sea, acá tengo que eliminar este del campo, tengo que eliminar acá con la cruz el atributo que estaba trabajando y arrastrar el nuevo atributo que yo quiero trabajar, que ahora voy a ver cuántos clientes distintos yo tengo en mi base de datos. No sé si arrastro. Ahí. Y voy a seleccionar recuento distintivo. Me está diciendo que a mí me han comprado 794 personas diferentes, ¿ya? Y si aplico, a ver, recuento normal,
¿Ven? Acá coincide con el valor de arriba, acá está aproximado porque está en miles, este registro es exacto, el de arriba. Acá me está mostrando la cantidad de registros porque independiente del atributo que yo tome con recuento, me va a mostrar el total de registros que tengo en la base de datos, ¿ya? Entonces, la ventaja del recuento distintivo es que a mí me va a poder permitir ver cuántos atributos diferentes tengo en o sea, cuántos registros diferentes tengo yo en un atributo, que puede ser analizar cuántos clientes diferentes tengo. Eh, Puedo ver cuántos países diferentes en mi registro también tengo. Entonces, eliminamos acá, arrastramos país y recuento distintivo. Tengo 24 países diferentes. Ahora, si yo hago recuento, debería mostrarme los 10.288. Y me lo muestra, porque son los registros totales de mi base de datos. Entonces, el recuento distintivo es súper esencial para poder analizar la cantidad de datos que yo quiero conocer que tengo en mi base de datos. Bien, si vuelvo al ID del pedido para mostrarle cómo pasar del valor distintivo, perdón, recuento completo. Cómo pasar de este valor a este valor exacto, yo selecciono la tarjeta, me voy al dar formatos objeto visual, que es el gráfico con el pincel. Acá me voy a valor del globo, expando, y me dice mostrar en unidades en, y yo coloco ninguno. Y me está mostrando 10.288. Pero quiero que me muestre el puntito que separa las cifras. Entonces le coloco en posición decimales 0. Y me va a mostrar el número entero. Y me lo va a separar. Yo a esta tarjeta le puedo cambiar el color, le puedo cambiar la fuente de texto, le puedo cambiar, ponerle un título personalizado. Acá me dice fuente, yo le puedo colocar, por ejemplo, Segoe. Y me cambia la fuente de texto. Puedo hacer que el texto sea más pequeño, quizás en un 35. Le puedo cambiar el color, un color azul oscuro. Lo puedo poner cursiva, en negrita, subrayado. ¿Qué más puedo hacer? La etiqueta de categoría, si yo la desmarco, me va a ocultar este texto que tengo acá abajito, que me dice lo que yo estoy haciendo, que estoy recontando la ID del pedido. Entonces yo lo que puedo hacer, me voy a generar y le agrego un título personalizado. Marco título, expando y voy a colocar total de registros. Enter, y me está mostrando un título del atributo, o sea, perdón, del indicador. Yo lo quiero centrar, lo quiero dejar a la derecha, lo centro, también le puedo cambiar la fuente, el tamaño del texto, el color, también lo puedo dejar en un azul, lo puedo dejar más grande. Entonces, una vez que ya tengo el título, como el pie del indicador me está sobrando porque tengo información redundante, que es el total de registro y el recuento de ID. Entonces me voy a objeto visual y deselecciono la etiqueta de categoría y me oculta ese valor. Y ahora yo juego acá y lo ajusto. Y lo puedo desplazar hacia donde yo quiera. Siempre siguiendo el orden de mi panel, de mi visualización. Bien. Voy al PowerPoint. ¿Se va entendiendo o hay dudas? Si tienen dudas, de verdad pregúntenme. Yo repito las veces que sea necesario. O cambio la explicación si es que no se está entendiendo. Y no tengo problema. Vamos para acá mientras. Bien. Los atributos que nosotros podemos, o sea, con los atributos que nosotros podemos realizar cálculos con los registros que tienen en su entrada, se pueden visualizar ya sea como suma, como media, se puede mostrar el valor mínimo, máximo, la desviación estándar, la varianza, etc. ¿Y cómo hago esto? Como se ve en la imagen, nosotros tenemos que ir a la pestaña visualizaciones, a la derecha de nuestro panel, y seleccionar el eje en el cual nosotros vamos a trabajar. Si nosotros estamos trabajando con este gráfico horizontal,
nosotros tenemos que seleccionar el eje Y, me parece, ¿no? Ven, yo selecciono el gráfico de barras y me dice qué atributos yo tengo en cada eje. En el eje Y yo tengo el país y en el eje X yo tengo el atributo ganancia, que es con el que yo hago el cálculo. Entonces, en este atributo, yo expando en esta flechita y me dice, ¿qué quieres ver? Si quiero ver el promedio, o sea, perdón, la suma de los datos, quiero ver el promedio de ganancia, si yo quiero mostrar la venta mínima, la venta máxima, el recuento distintivo, el recuento, la desviación estándar, la varianza, la mediana, y así. Si yo esto lo cambio a promedio, acá me está mostrando el promedio de registro de ventas por cada categoría. Es decir, mi ganancia en promedio para material de oficina es de 244 unidades en El Salvador. En mobiliario, el promedio es 1019 en El Salvador y en tecnología 986 en promedio también en El Salvador. Entonces, esto nos va a permitir poder ir cambiando, viendo lo que yo necesito. Quizás necesito ver la venta mínima. Si coloco mínimo, me va a mostrar la venta mínima, que en este caso, como son valores muy grandes negativos mínimos, por ejemplo en Brasil, me está diciendo que aquí sería la máxima pérdida en Brasil fue de 18.062 unidades monetarias. Si yo quiero mostrar la venta con mayor ingreso, o sea, el máximo, me va a decir que en El Salvador la venta máxima en material de oficina fue en un registro por una ganancia de 4.237 unidades monetarias, de 13.132 en mobiliario y de 9.921 en tecnología. Entonces, eso me va a permitir a mí poder trabajar con los parámetros en nuestra visualización. Entonces, como vimos, tenemos la suma de ganancia o podemos tener el promedio de la ganancia. Ya puede ser, no solamente con la ganancia, puede ser el beneficio, puede ser el promedio, por ejemplo, de notas. Podemos tener una base de datos con registro en notas y nosotros queremos medir el desempeño, por ejemplo, de, de Joaquín. Queremos ver el desempeño de Joaquín. Entonces nosotros podemos ingresar en nuestra base de datos todos los registros de notas y nosotros queremos calcular el promedio general de las notas de Joaquín. Entonces nosotros seleccionamos promedio de, por ejemplo, calificaciones. Ya a nosotros nos va a poder permitir analizar estos datos de esa forma. ¿Ya? También tenemos el recuento, que fue el que yo les dije. Tenemos ya el recuento de ID pedido y el recuento distintivo. Esto es súper importante que lo entiendan para los trabajos finales de generación de indicadores, ¿ya? Porque la profe, lo más probable es que en algún trabajo, que en algún trabajo les diga, entrégueme el valor del total de registros diferentes, o entrégueme el total de boletas distintas, o de pedidos diferentes. Entonces ahí ustedes tienen que ver cuándo aplicar el recuento normal, que es el primero, o el recuento distintivo. Ahora me voy a ir a finalmente a Power BI. Acá. Ahí sí, ya. Entonces, yo generé esta tarjeta y como les expliqué al principio, yo puedo hacer con esta tarjeta entregar mucha información. Pero ¿qué pasa si yo quiero este formato que yo generé para esta tarjeta, quiero aplicarlo ahora para el total de ganancia en unidades monetarias? Yo solamente aprieto Control C y Control V y me va a pegar la misma tarjeta, la voy a duplicar de esa forma y así yo puedo trabajar otro atributo en esta tarjeta y que me mantenga el mismo formato que yo seleccioné. Entonces acá yo puedo mostrar ahora el total mm, de ganancia. Entonces elimino acá en campos el ID del pedido, porque ya no quiero contar el pedido, sino que quiero obtener la ganancia.
total. Entonces acá le selecciono y le voy a cambiar el título, porque ya no es total de registro. Ahora es total de ganancia. Se actualiza. Quizás no quiero tener el total de ganancia y quiero obtener el valor del promedio por ganancia, o sea, el promedio por cada una de las ventas. Entonces selecciono y me voy a promedio. Y me está diciendo de que yo estoy realizando ventas en promedio por 216 unidades. O sea, me está considerando todas las pérdidas en los valores negativos y todos los positivos de cada registro. O sea, suma los 10.288 registros, o sea, suma todas las ganancias de los 10.288 registros y los divide por 10.288 registros y me entrega ese total de ganancias. Me entrega que son 216 unidades monetarias en promedio por cada venta. ¿Ya? Lo cual se aleja bastante a mis resultados reales, porque, por ejemplo, en El Salvador, que es el país que tiene el valor, no, me está mostrando el máximo de la ganancia, aquí le voy a poner el valor real. Máximo de ganancia, que es la suma. Ahí. Ya. Ahí me está diciendo que, no, espérense, lo voy a bajar como promedio para que se entienda mejor. Promedio, para compararlo. Ya. Aquí sí se ve más cercano este valor promedio del promedio de venta por cada país. Por ejemplo, en El Salvador, yo tengo que mi promedio de venta para el material de oficina, considerando todos los registros de venta que correspondan a El Salvador, yo estoy teniendo un promedio de ganancia de 244 unidades monetarias. Entonces yo lo voy a sumar con este valor, lo voy a sumar con este valor, lo voy a sumar con los de Nicaragua, con los de Cuba, con los de México y los voy a dividir por el total de registro. Y me va a dar este promedio, 216 unidades monetarias. Entonces ahí ustedes tienen que seleccionar bien el indicador que le está pidiendo y van a ir trabajando con los datos que necesitan para calcular ese indicador. ¿Ya? Estas tarjetas también son dinámicas. Si bien recuerdan que nosotros en la clase anterior vimos la aplicación de filtros, estas tarjetas también se van a ir moviendo de acuerdo a los filtros que yo selecciono acá. Entonces, yo voy a seleccionar, por ejemplo, voy a evaluar Chile. Y los gráficos se me actualizan. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo en Chile tuve 143 registros, o sea, tengo 143 datos en mi base de datos que corresponden a Chile. Esos registros pueden ser una venta repetida, o sea, puede ser una única venta, una única boleta con 143 productos diferentes, o pueden ser 143 ventas distintas. Yo no tengo esa información, no la estoy visualizando porque no tengo un indicador que me arroje esa información. ¿Cómo puedo saber yo eso? Voy a seleccionar esta tarjeta, la voy a copiar, la voy a pegar, voy a eliminar porque ya lo tengo. Ahora lo estoy haciendo con el formato que hemos seleccionado acá. Y le voy a colocar como título, en general, pedidos diferentes. Pedidos diferentes. Entonces, si yo quiero ver cuántos pedidos diferentes tengo, lo más lógico es que yo utilice el ID del pedido. Y lo hago por recuento distintivo. Recuento distintivo. Ahí me bajó el número. Entonces, de los 143 registros que yo tengo en Chile, que es las ventas que se efectuaron en Chile, 80 son los pedidos diferentes. ¿Ya? Es decir, tengo 80 boletas distintas. Y que cada una de esas boletas arroja, o sea, agrupa distintos productos. Una boleta puede tener solamente la venta de un producto, la otra boleta puede tener 2 productos, como hay una boleta que puede tener 10 productos, 20 productos. ¿Ya? Entonces, eso nosotros nos va a poder permitir hacer este recuento distinto y poder ir analizando país por país. Entonces, yo acá estoy leyendo la información y como que me enreda, porque tengo el total de registros, tengo los pedidos diferentes arriba, tengo el total de ganancias acá abajo, entonces me enreda. Y entonces, lo voy a ordenar. ¿Qué es lo más general? Yo considero que el total de registro, que es mi valor máximo. Después yo tengo de ese total de registro, tengo 80 pedidos diferentes, entonces lo coloco abajito.
o lo coloco al lado, si yo estoy ordenando hacia el lado. Luego voy a colocar el total de ganancias monetarias, pero le voy a colocar el formato que colocamos aquí. Entonces voy a copiar esta tarjeta, pegar, y yo como quiero obtener el total de ganancias monetarias, le voy a cambiar el título, general, título, total ganancias monetarias. Ya, el título acá está muy grande, o sea, me está cortando la información, entonces lo voy a achicar un poquito. Lo voy a dejar ahora en 16. Ya, ahí. Ahí se ve mejor. Y el total de ganancias, que eso lo voy a analizar, porque ya no recuerdo qué era lo que estaba evaluando con ese. Ya, entonces como estaba viendo el total de ganancias monetarias, yo necesito poner el atributo que corresponda a la ganancia monetaria. Entonces elimino en campos y arrastro ganancia. ¿Dónde está ganancia? Acá. La arrastro y voy a mostrar la suma. ¿Ya? Porque me está mostrando todos los registros que yo tengo en Chile y me está haciendo esa suma. Si se dan cuenta, me lo mostró automáticamente como número real, no como 7,4 miles. Y también me muestra el punto automático porque yo ya a mi primera tarjeta yo ya le apliqué esos cambios. Entonces al copiar y pegar, no tengo que volver a hacer ese procedimiento. Ahora, si yo quisiera acá mostrar nuevamente miles, me voy a valor del globo y mostrar en unidades en miles. Y ahí me coloca 77.000. Pero como a mí no me gusta así, lo dejo así. Bien. En total de ganancias, ¿qué era lo que yo quería evaluar acá? Estoy obteniendo el promedio de ganancias. Entonces aquí le tengo que cambiar el título. ¿Ven? Para eso es importante definir muy bien los títulos porque nos va a permitir poder obtener clara la información que nosotros estamos midiendo. Entonces, promedio de ganancia. Y como el título está muy grande, el otro yo también le dejé un 16. Y para que estén todos acordes, yo los voy a colocar en todos 16, para que no se vea como diferentes tamaños de título. Esto es solamente para darle un orden, para que no se vean como que este dato es más importante que este. O sea, ya por el orden que yo les doy, colocándolo de arriba hacia abajo, estoy generando una jerarquía. Pero al colocarle títulos de distintos tamaños, le estoy dando una jerarquía innecesaria. Entonces, hay que tratar de ser lo más parejo posible con todos los indicadores que nosotros tenemos. Si tenemos los gráficos todos con título tamaño 12, a todos los gráficos lo ideal es ponerle el título como tamaño 12, también a los segmentadores, a todo, para que se vea ordenado. Es solamente por orden. Ya, ahí le dejé a todos los títulos tamaño 16. ¿Ven que se ve un poquito más ordenado? Ya. Entonces, ahora, si yo analizo esto, me está diciendo que en Chile, yo estoy teniendo, eh, según este gráfico, que no lo he cambiado, dice promedio de ganancia y suma de ganancia por país y categoría. ¿Y por qué me están mostrando eso? Ya, lo voy a colocar en suma. Yo quiero ver la ganancia real. Ahí sí. Ya. Y me está mostrando dos veces el título. Mm, 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 mm. Acá. Ya está. Acá en información sobre herramientas tenía el atributo como duplicado. Entonces ustedes lo eliminan solamente. Siempre tienen que trabajar en el eje Y, eje X y la leyenda. Que la leyenda es como por qué valor, por qué atributo ustedes van a segmentar este gráfico de barras. Y yo lo estoy segmentando eh, por el atributo. O sea, perdón, por la categoría. Ya. Entonces, nosotros ahora analizando, tenemos que en Chile yo estoy generando ganancias para material de oficina de 20.851 unidades, de 23.618 para mobiliario y 32.973 para tecnología. Voy a, voy a ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ya, tengo
este nivel de ventas para Chile, por cada una de las categorías. Adicionalmente, tengo la suma de ganancia por cada categoría y me está entregando el valor porcentual, es decir, que yo en tecnología correspondo a un 42,58% de todas las ganancias en Chile. En mobiliario corresponde a un 30,5% de las ganancias en Chile. Y en material de oficina corresponde a un 26,92% de las ganancias en Chile. Tenemos las ganancias de acuerdo a la forma de envío también. Tenemos que estándar es un 53,53%, en rápido tenemos este porcentaje, en urgente este porcentaje y en el mismo día este porcentaje. Y aparte, como tarjeta, como datos rápidos que nos pueden nosotros ayudar a tomar una decisión, tenemos el total de registros en Chile, los pedidos diferentes en Chile, el total de ganancias monetarias en Chile, o sea, acá se está sumando todos estos datos, se está sumando 20.851, 23.618 y 32.973 y me entrega este valor. Y el promedio de ganancias por venta. Entonces acá, para especificarlo más, le voy a poner promedio, voy a poner, perdón, de ganancias por pedido. Ahí. Y voy a expandir acá para que no se corte la información. Entonces ahora, y este valor me está entregando el promedio de ganancias por pedido. ¿Ya? Entonces, así yo voy generando nuevas tarjetas que me permiten a mí poder obtener valores rápidos y que me entreguen información eficiente para el análisis de los datos. ¿Ya? Entonces yo por eso tengo que definir bien qué es lo que quiero medir, que fue lo que hice con los 3 gráficos principales que definí para este análisis, que fue la suma de ganancia por país y categoría, la suma de ganancia por forma de envío y la suma de ganancia por categoría. Y aparte yo le agregué esto, que me contara cuántos registros tengo, cuántos pedidos distintos, cuánto es el total de ganancias y cuál es el promedio de ganancias por pedido. ¿Ya? Entonces eso me va a ayudar a mí a tomar una decisión. En estos gráficos yo también puedo hacer lo mismo que apliqué en el gráfico de barra. También le puedo cambiar a los valores que no sea la suma, también que me muestre el promedio, que me muestre el mínimo, el máximo, el recuento, lo mismo que yo hice con el gráfico de barra, que podía observar no la suma, sino que el promedio, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿ya? Y para todos los gráficos. Entonces, ¿qué más? De acá. No sé si tienen dudas. Yo sé que están con una tarea sobre esto y me gustaría que pudiéramos resolver esas dudas. O sea, el rato que queda de ayudantía, que son 20 minutos, a poder responder sus dudas, a poder responder las inquietudes que tengan, ayudarlos, quizás tienen alguna duda que no han podido resolver y que podamos ver o algo que no les quede claro. Yo quiero que hagamos un poco más didáctica esta ayudantía para poder ayudarlos a ustedes con sus tareas, ¿ya? Y de verdad que yo tengo la disposición para poder ayudarlo y explicarle, y si hay algo que no se entiende, que quizás me enredé, es que de verdad es mi primera ayudante, así que si estoy hablando quizás un poco rápido o estoy explicando muy por las ramas, ustedes me dicen, yo lo voy a tomar como una retroalimentación positiva también para mí, ¿ya? Así que estamos tanto ustedes como yo aprendiendo con esta ayudantía. Así que eso. No sé si tienen dudas, quedo abierto a preguntas que me hagan y se las respondo sin ningún problema. La próxima ayudantía vamos a empezar a trabajar lo que es limpieza de datos, ¿ya? Es decir, cuando nos entregan una base de datos con los atributos, eh, con datos nulos, o cuando nos entregan, por ejemplo, en un atributo que recopila el nombre del cliente y que en un registro se ingresa como eh, Claudia con minúscula y en otro registro se ingresa Claudia con mayúscula. Nosotros vamos a hacer una limpieza de estos datos eh, para poder generar un orden en nuestra base de datos y que no tengamos información duplicada, porque
la base de datos nos va a tomar como Claudia con minúscula y Claudia con mayúscula como datos distintos. ¿Ya? También vamos a ver la creación de nuevas columnas en donde nosotros podemos hacer cálculos entre filas, en donde nos pueden entregar, por ejemplo, la venta total de un producto, o sea, la venta, el precio que yo cobré por la venta de un producto, cuánto me costó a mí producir ese producto, y nosotros podemos generar un nuevo atributo que me calcule a mí la utilidad de esa venta. ¿Ya? Entonces ahí vamos a utilizar operaciones matemáticas, podemos calcular un atributo aparte, como un nuevo atributo, o sea, un nuevo registro en nuestra base de datos, que vamos a poder hacer cálculos aparte y podemos hacer operaciones en cuanto a indicadores para poder visualizar esa información también y que no nos la entregan en, en nuestra base de datos. También, por ejemplo, si tenemos un pedido y nos entregan la fecha en que se pidió y la fecha en que nosotros deberíamos entregarlo y la fecha en que efectivamente nosotros lo entregamos, podemos generar un nuevo atributo condicional que a nosotros nos diga, eh, si nosotros entregamos el producto después de la fecha en que nosotros deberíamos haberlo entregado, que nos muestre un nuevo atributo como entregado a tiempo, o entregado con retraso, o no entregado, ¿ya? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver ya la próxima ayudantía, donde vamos a empezar a trabajar fuerte con Power BI en el sentido de poder gestionar nuevos indicadores que nos permitan a nosotros poder potenciar aún más el análisis de los datos, e ir un poco más allá de lo que nosotros, de la información que nosotros tenemos para efectuar este análisis. ¿Ya? Le voy a tomar un pantallazo a este panel que trabajamos hoy, lo voy a agregar en el PowerPoint y les voy a subir el PPT durante la tarde. El video ojalá también durante la tarde, si el internet acá en la universidad anda súper bien, se los voy a alcanzar a subir. Y les voy a dejar todo listo esta semana ya hoy, para que tengan acceso a esta información, ¿ya? No hay nadie conectado, así que ya, como no me hicieron preguntas, la ayudantía, esta era la idea de poder gestionarles retroalimentación en su tarea, o las dudas que les quedaron de la ayudantía anterior, o algo que quisieran fortalecer. La idea era poder ayudarles con eso, pero no hay problema, yo les voy a dejar la grabación ahora, te la voy a subir, y nos estaríamos viendo la próxima semana. Ya. Eh, Eso, chicos, de verdad, quedo súper atento a las preguntas que ustedes me puedan realizar. Y no olviden, la ayudantía los días martes a las 16:40 hasta las 17:50, porque a las 18 me dijeron que tenían clases. Y eso, pues. Así que prepárense, vayan instalando los que no tengan Power BI para que podamos empezar a trabajar en conjunto. O sea, la próxima clase podamos ir trabajando todos juntos, y si algo no lo entienden o no lo pueden realizar, me vayan preguntando ahí mismo y lo vamos resolviendo ahí en tiempo real. ¿Ya? Para que entiendan, si al final Power BI se aprende jugando, clicando botones, analizando, seleccionando, mandándose en barrada, y ahí uno va aprendiendo y va viendo para qué es cada botón y cuáles son las funcionalidades fuertes que tiene este programa. Así que eso, chicos, voy a finalizar la grabación y nos estaríamos viendo la semana que sigue. Así que eso, chao, chao.